allá. Ve el versículo 13. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo son los últimos tiempos? Cuando este evangelio sea predicado, este evangelio del reino, sea predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces que van a venir el final. Pero todavía no estamos en el fin. Sí. Gloria al nombre de Jesús. Apóstol. La siguiente pregunta nos llega por medio del chat y dice: Apóstol, ¿cuál es la diferencia entre creó y formó? Creó y formó. Eso lo puede ver con toda claridad. Génesis capítulo 1, versículo 26. Son dos palabras bien sumamente preciosas que yo declaro que no es una persona que fue al seminario. ¿Sí? Porque eso lo explicamos en el seminario. Esas van a venir ahora. ¿Ah? Ahora van a venir todas las preguntas, sí. Pero recuerda que eso lo explicamos en el seminario. Claro, sí. Cuando estuvimos en el seminario explicamos esto, que lo había explicado bien, pero todavía, si hay preguntas, eso implica que todavía hay dudas, ¿verdad? Y aquí estamos para aclarar en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Bueno, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, puede ver con toda claridad lo que estamos hablando. Y ahí nos está hablando de dos conceptos totalmente diferentes. Y dos conceptos sumamente importantes, muy, muy importantes, que nosotros deseamos que usted lo tenga bien claro en su corazón, sumamente claro en su corazón. Estoy buscando la escritura para compartírsela inmediatamente en el dulce nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Espíritu Santo, gracias. Bueno, dice, creó y formó. Creó es la palabra bara, que es producir de donde no se veía. Y eso de donde no se veía es del mismo corazón, del mismo espíritu de nuestro Padre Celestial. Formó es la palabra yatzar, que esa palabra nos está hablando de formar de donde hay. Él, dice la Biblia, Génesis capítulo 2, versículo 7, y formó al hombre del polvo de la tierra. Formó al hombre del barro de la tierra, de lo que había. Lo formó con sus propias manos. Lo hizo a su imagen conforme a su semejanza, físicamente también. Vemos dos conceptos sumamente diferentes. Crearlo de donde no se veía. Si vamos a Hebreos capítulo 11, en el tercer versículo, Hebreos capítulo 11, en el tercer versículo, vemos ese señalamiento que estoy trayéndole en este momento. Por la fe entendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue creado de lo que no se veía. Así que dice más o menos, ¿verdad? Idéntico. De lo que se ve fue creado de lo que no se veía. No es de donde no había, porque estaba en Dios. Estábamos en Dios el Padre. Ahora, formar es yatzar, eso es formar, es del polvo de la tierra. Darle forma. Producir algo tangible. Y eso fue lo que aconteció. Esa es la diferencia entre el uno y el otro. Amén. Amén. La siguiente pregunta, apóstol, nos llega también por el medio de chat y dice: ¿qué son los espíritus encarcelados? En los espíritus encarcelados lo podemos ver inmediatamente creo que bueno, hay dos sitios. Creo que es en Judas. Pero vamos a buscarlo y en
Y esa es una de las epístolas de Pedro. Si lo consigue, lo puede leer el pastor para... El capítulo y versículo. Judas. En primera de Pedro, en el tercer capítulo, en el versículo 19. Primera de Pedro. Primera de Pedro, tercer capítulo, versículo 19. Esos son, hace el señalamiento aquí, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando me gusta contestarlo por la palabra, por eso es que entiendo que es la mejor forma también, ¿verdad que sí? Porque ahí no hay duda que no tenemos relación nada con que ver nosotros. Poderoso. Ese, en el original, esos son los que están en prisión, son los que están guardados, son los, cuando Luzbel se rebeló contra Dios, dice la Biblia que fue lanzado desde el monte de Dios. Ezequiel, Isaías, Lucas capítulo 10, fue lanzado desde el monte de Dios, pero él se llevó una tercera parte. En esa tercera parte de ángeles, de las huestes angelicales, de esa tercera parte, habían ángeles tan y tan malos, que ahora mismo son esos espíritus encarcelados, son los que están prisioneros en este momento, son los que están en esa guarida, son los que están en ese calabozo, y no son tan y tan malos que Dios dice, estos son demasiado de malos y están prisioneros en este momento. Creo que en Judas lo señala también. Aquí hemos visto en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19, me da la impresión de que en Judas está también. ¿Viste Judas rapidito, pastor? No tengo abierto aquí parte de esa Biblia. Ok, yo lo voy a inmediatamente aquí. Voy a intentarlo acá. Ok, gracias, Padre. Y ahí tienes lo que conocemos como los espíritus encarcelados. Son todos espíritus inmundos malísimos. Ven, el versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas capítulo 1, versículo 6. Se lo voy a leer de nuevo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo obscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos son los que no guardaron su propia, que abandonaron su propia morada. Son los que encontramos en Génesis capítulo 6, versículo 4. Los que se juntaron con las hijas de Dios. Wow. ¿Recuerda? En Génesis, y lo tienes también en otras porciones bíblicas, como 3 o 4 porciones más. La que me acuerdo ahora rapidito es Génesis capítulo 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que llegaron los hijos de Dios, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Y eso es lo que estamos hablando en este momento. Wow, esto está tremendo de verdad. Esos son los Benadim, que le llaman eso.